Hola, te saluda nuevamente Ubaldo Acosta. Espero que estén listos para comenzar con esta lección. Vamos a estudiar a continuación el tema de paso de valor y por referencia en Java. ¿Están listos? Vamos. Paso por valor. Hasta ahora hemos utilizado tipos primitivos para enviar valores a nuestros métodos. Esto se conoce como paso por valor, ya que como vimos en lecciones anteriores, solo estamos copiando el valor del tipo primitivo, pero cada variable contiene su propia copia. Por ejemplo, en el código mostrado podemos observar un ejemplo de paso por valor, también conocido como valores de tipo primitivo. Lo que observamos en el código es que al crear una variable, en este caso la variable x, y al asignarle un valor, por ejemplo el valor de 10, esta variable al ser modificada en otro método, su valor original no se ve modificado, ya que solamente pasó una copia de su valor original. La manera de cambiar el valor de la variable x sería cambiándolo dentro del mismo método, en este caso el método main. Sin embargo, en este ejemplo, el método llamado cambiar valor intenta realizar un cambio a la variable x. Pero como está fuera del alcance de este método, acceder a esta variable x no es posible. Únicamente puede cambiar el valor de su propia variable local, en este caso la variable y. Y al cambiar este valor en la variable y, no afecta el valor de la variable x. Así que como podemos observar, el valor de la variable y sí cambió, pero el valor de la variable x no cambia. De esta manera podemos observar que el valor de x únicamente manda una copia a la variable y al modificarse el valor de la variable y, solamente se modifica la variable, el valor de la variable y, pero no se afecta el valor de la variable x, ya que únicamente se mandó una copia. A esto se le conoce como paso por valor o copia del valor de la variable. Paso por referencia. Además del paso por valores, en Java tenemos el paso por referencia. Esto básicamente lo utilizaremos o lo aplicaremos cuando mandemos objetos como parámetros a los métodos en lugar de utilizar tipos primitivos. Al utilizar un objeto como parámetro y enviarlo a un argumento de un método, lo que estamos haciendo es enviando la referencia del objeto que se está deseando utilizar. Y en lugar de utilizar una copia del valor del objeto, lo que realmente estamos haciendo es pasar la referencia del objeto mismo, con la finalidad de modificarlo directamente en el método que recibe este argumento, esta referencia, sin necesidad de crear una copia del objeto. Veamos cómo es esto. Definimos, por ejemplo, un objeto de tipo persona, con sus variables respectivas, se crea en memoria en la posición indicada, por ejemplo 0x333. Y por otro lado tenemos las variables locales, una variable que se llame p, la cual está apuntando al objeto persona, y por ello contiene la referencia del objeto. Pero también podemos crear un argumento u otra variable que reciba como parámetro esta misma referencia del objeto persona, y por tanto también apuntaría al objeto persona. Y podemos observar a continuación un extracto de este código. Podemos observar que la variable p, cuando se crea, apunta al objeto persona, pero también el argumento apunta al mismo objeto persona. Así que de alguna manera esto también funciona como una copia. Sin embargo, la copia del valor es la referencia donde está ubicado el objeto. Y por lo tanto la variable, ya sea p o la variable arg, pueden acceder directamente a los atributos y propiedades del objeto persona al cual estén apuntando. Así que si revisamos este código, podemos observar que estamos creando una variable persona y al momento de crear el objeto newPersona, se crea el objeto persona, posteriormente se asigna la referencia donde se encuentra este objeto a la variable p y en este caso la variable p apunta al objeto persona. Podemos hacer algún cambio a este objeto e imprimimos el valor, en este caso el valor del nombre del objeto, imprimiría el valor de Juan. Pero si mandamos a llamar el método modificaPersona, lo que estamos haciendo es pasar como argumento la variable p y quien recibiría esta dirección de memoria sería la variable arg. Así que lo que se está copiando es una referencia
y por lo tanto se dice que es un paso por referencia. De esta manera, la variable modifica persona puede acceder también directamente al objeto persona utilizando los atributos o métodos del objeto al cual está apuntando. Y por lo tanto, por ejemplo, modificar el nombre, en este caso utilizando el método cambiar nombre, y de esta manera es que tanto la variable p como la variable arg están modificando el mismo objeto, y en este caso cambiaría el nombre a Carlos. Como siguiente paso se imprimiría el nombre de la persona y en este caso imprimiría Carlos. Podemos observar que es a través de la variable p que estamos haciendo la impresión del nombre y ya no estamos utilizando la variable arg, ya que esta quedaría fuera del alcance de este método main, ya que estamos en diferentes métodos. Por un lado, la variable p está definida dentro del método main y la variable arg está definida dentro del método modificar persona. Así que cada una de las variables son locales y pertenecen únicamente al método en el cual se está definiendo. Esto ya lo revisamos en lecciones anteriores, pero debido a que estamos haciendo el paso de una referencia entre objetos, es que podemos seguir accediendo al mismo objeto y ver las modificaciones que se hicieron desde otros métodos. Así que esto se conoce como paso por referencia en Java. Imaginemos un objeto que contiene 50 atributos o más. Si se va a realizar una copia del objeto, cada vez que lo asignemos a otra variable, lo que estaríamos generando realmente es una copia de estos 50 valores. Por ello, cuando trabajamos con objetos, lo que estamos enviando realmente a los argumentos de un método solamente es la copia del valor de la referencia donde se encuentra ese objeto. De tal manera que podemos modificar directamente el objeto dentro del método que está recibiendo esta referencia, ya sea desde la variable original que apunta al objeto o desde la variable local que funciona como argumento en la llamada del método, en este caso la variable arg. Así que en el código mostrado podemos observar la variable p de tipo persona. Esta es la misma clase con la que hemos trabajado en ejercicios anteriores, pero básicamente tiene un atributo llamado nombre de tipo string, así que lo que podemos observar es que se modifica el valor del atributo nombre, debido a que la variable local llamada arg apunta al mismo objeto creado en la memoria heap de tipo persona, y por lo tanto al modificar el atributo del mismo objeto se modifica el objeto creado originalmente, y de esta forma podemos modificar atributos de nuestro objeto incluso desde otros métodos. Esto trae lugar a discusiones, ya que se dice que Java únicamente pasa parámetros por valor y no por referencia, y de alguna manera es cierto, ya que como podemos observar, en la memoria stack el valor de la variable p se copia a la variable arg, al llamar al método modificar persona. Así que en este momento es cuando se copia el valor de la variable p a la variable arg. Pero debido a que lo que recibe arg es la dirección de memoria del objeto persona creado originalmente, entonces la variable arg puede acceder a los atributos y métodos del objeto p. Entonces la variable arg puede acceder a los atributos y métodos del objeto persona creado en la memoria heap. De esta manera es que es posible modificar el estado o contenido del objeto original. Y al terminar de ejecutar el método modificar persona, regresa al método main, y de esta manera es posible acceder a los cambios a través de la variable p, que fue la variable que originalmente apuntaba al objeto persona. Así podemos observar cómo Java, cuando trabajamos con objetos, realmente lo que estamos proporcionando es el valor de la referencia de memoria, en este caso el valor de 0x333, y con esta referencia accedemos directamente al objeto, y así podemos modificarlo. Finalmente estas modificaciones las podremos acceder incluso fuera del método donde fue creado originalmente el objeto, o desde el mismo método donde se creó dicho objeto.